al doctor Atilio Castillo, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Doctor, gracias por venir. Buenos días, Luis, Patricia, Fito y a toda la audiencia. Está la doctora María Susana Repka, ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y está también el doctor Alberto Marecos, él es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctor, gracias por venir. Buenos días, Luis, Patricia, Fito, toda la teleaudiencia, y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntarle a los tres es, las personas que tienen alguna afección que tenga que ver con el problema de la diabetes, con problemas cardiovasculares en general y con alergia, asma o inmunología, ¿alguno no debería vacunarse o por el contrario, todos deberían priorizar la vacunación? Todos deberían de vacunarse, o sea, independientemente, o sea, lo ideal sería que toda la población se pueda vacunar, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, al no tener tantas vacunas, tenemos que, en cierta manera, priorizar determinadas enfermedades. O sea, todos los pacientes con diabetes deberían de vacunarse, sea tengan tipo 1 o tipo 2. Ya, ellos tendrían que vacunar. Sin problema. La gente con problemas, algún tipo de problema respiratorio, asma, alergias, no solamente no es que no se tengan que vacunar o que tengan alguna contraindicación con alguna vacuna, sino que cualquier vacuna es mejor que tengan esa que no tener. Sí, nosotros recomendamos, ¿verdad?, que la gran mayoría de nuestros pacientes se vacunen, pero como dijo ya el colega, por un problema de organización, por falta de insumos, vamos a decir, se tomó entonces la determinación de catalogar a quiénes son los pacientes que tendrían más riesgo. Entre nuestros pacientes, los pacientes con asma tendrían más riesgo en el sentido de que una infección virósica cualquiera podría exacerbar los síntomas respiratorios que comúnmente tienen estos pacientes. Entonces, lo que se recomienda es que se vacunen y que mantengan su tratamiento de mantenimiento para que si el virus les agarra, les encuentre lo más desinflamado posible y que puedan sobrellevar mejor la patología, ¿verdad? O sea, un ataque de asma puede potenciarse en una persona que está en el proceso del COVID. En cualquier proceso virósico, con cualquier virus, un paciente asmático puede tener una peor evolución de los síntomas, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que nuestros pacientes asmáticos sigan sus tratamientos de mantenimiento para que en caso de que lleguen a infectarse no tengan una evolución peor, ¿verdad? Entiendo. Y doctor Alberto, en el caso de las personas con problemas, cualquier tipo de afección cardíaca, hay como más temor porque se vino esta historia de gente que utilizó cierto tipo de vacuna, se vienen los dramas de trombosis o los problemas de trombosis, que si bien se explicó 1000 veces que, digamos, en términos estadísticos es más riesgoso que te tome, parece, un vino tinto, pero igual hay pacientes a los que les recomiendan no vacunarse o por el contrario, todos deberían lo más antes posible vacunarse. Y sí, así mismo es, Luis. La Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular apoyó y apoya firmemente la vacunación masiva de todos los pacientes cardiópatas, es decir, a todos aquellos pacientes que tienen alguna afección cardiovascular, independientemente del motivo, de una simple hipertensión arterial, simple entre comillas, porque no es tan benigna esa enfermedad, hasta aquella mucho más avanzada, es decir, aquellos que fueron operados del corazón, que tienen un stent, que tienen otras comorbilidades, todos deben vacunarse, independientemente de la condición de base. No importa que estén anticoagulados, que tengan un marcapaso, todos deben vacunarse. No existe una contraindicación específica para no recibir la vacuna en los pacientes cardiópatas. Es más, yo creo que la única contraindicación relativa y temporal sería de cualquier individuo que esté con un proceso infeccioso, viral, dudoso, hasta definir la causa de eso y posteriormente realizarse algunos estudios y someterse a la vacunación. Es decir, apoyamos firmemente que todos nuestros pacientes cardiópatas se vacunen. Dice, mi hijo mayor ya perdió su audición, hipoacusia, es el nombre que me dice, ¿verdad? Acusia, sí, por problemas de ataques alérgicos crónicos, ¿verdad? Él debe ser prioridad, pregunta, porque siempre le provocan problemas respiratorios la medicación que toma aparentemente, o la enfermedad en sí, ¿verdad? Bueno, los pacientes que tienen alergias respiratorias altas pueden tener problemas auditivos,
porque cuando hay un proceso inflamatorio de la nariz, generalmente la rinitis, la nariz está en comunicación con la garganta y con el oído, esa inflamación puede transmitirse a la parte del oído, ¿verdad? Como parece ser este caso. Lo ideal, como dije al principio, es que todos nuestros pacientes puedan recibir la vacuna, pero se está haciendo esta selección por la situación que estamos viviendo en el país, ¿verdad? No tendría ahora, en este momento, una prioridad ese paciente porque están catalogados solamente los asmáticos severos para que puedan recibir, pero no tiene ninguna contraindicación para recibir la vacuna. Ahora, el paciente rinítico puede recibir, el que tiene alergia a los ácaros, al polvo doméstico, ¿verdad?, a los aeroalergenos, todo lo que impacta en la nariz y en la mucosa ocular, ¿verdad? Esto no es una contraindicación para que reciba la vacuna. Al doctor Castillo le quería consultar porque, bueno, hay muchísima gente que sufre diabetes y no lo sabe, ¿verdad? Es una enfermedad silenciosa. Y quería preguntarle, en los casos que se vieron de personas con diabetes con COVID, ¿cómo evolucionaron esos casos? ¿Se complica más? ¿Cómo funciona el COVID en personas que tienen diabetes? Bueno, en la población adulta nosotros tenemos en Paraguay, básicamente, en Paraguay y en todo el mundo, que 1 de cada 10 adultos tiene diabetes, ¿sí? Y sabemos que solamente el 50% está diagnosticado. Eso ocurre en todo el mundo, ¿sí? Entonces, con esta pandemia, nosotros vimos muchos pacientes que llegaban al hospital con COVID sin saber que tenían diabetes. Sí, es un grupo bastante importante. Y tenemos otro grupo que hizo hiperglucemia por COVID. Entonces son dos grupos nuevos para nosotros, ¿verdad? Y a mayor nivel de glucosa, sobre todo si llegaban con una glucosa por encima de 180, le iba peor en la internación. Más aún, ¿por qué? Porque este virus tiene una predilección por el páncreas, ¿va? Y va y produce muerte de las células beta, que son las que producen insulina. Entonces, dentro de la internación teníamos un muy mal manejo de la glucemia y todavía a eso tenemos que sumarle que se le da corticoides. A los pacientes internados con hipoxemia se le da corticoides y el corticoide aumenta mucho más la glucosa. Entonces, para nosotros fue una experiencia nueva. Hay muchísima gente que se volvió diabética después del COVID. Bueno, esa es la otra parte que vamos a ver, te voy a responder después. Entonces tuvimos mucha dificultad en el manejo, aprendimos muchísimo. Y de la Sociedad Paraguaya de Diabetología tuvimos una ventaja. Nosotros hicimos nuestro protocolo en marzo del año pasado, lo publicamos a nivel nacional en una revista en abril, entonces llegó a toda la población, ¿verdad?, con aval de una universidad americana. Pero ¿qué pasa? Los niveles de uso de insulina son altísimos y muchos pacientes al salir del hospital salen como nuevos pacientes con diabetes. O sea, lo que nos espera a nosotros, que sería la cuarta ola, el aumento de enfermedades nuevas, ¿verdad?, va a ser importante. Y tenemos que sumarle a eso que la población subió de peso. Entonces, al subir de peso, también aumenta la prevalencia de diabetes, ¿verdad? Entonces, la cuarentena la pandemia, lo que nos espera post-pandemia en diabetología, y va a tener un impacto en cardiología, porque la diabetes es una enfermedad cardiovascular al final, va a ser importante, y el impacto que va a tener en salud pública no lo podemos predecir, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una pandemia post-pandemia. Vamos a tener una pandemia post-pandemia. Las enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión y compañía, va a aumentar. Y eso va a tener un impacto importante. En cierta manera, el sistema de salud se fortaleció ahora y eso nos va a ayudar probablemente a trabajar después con la nueva pandemia que vamos a tener, que es las enfermedades crónicas. Pero la cantidad de nuevos pacientes con diabetes es importante. Yo todos los días, tanto en la parte pública como en privada, recibo pacientes nuevos que están haciendo diabetes post-COVID. Algunos que al entrar ya hicieron el diagnóstico y otros que no tenían diabetes, hicieron hiperglucemia severa y al alta salen con uso de insulina y toda la medicación para la diabetes. Gente que no tenía diabetes terminó siendo diabética después del COVID. Sí. Por eso del páncreas y el uso de corticoides. Ahora, doctor Maneco, en el caso de los problemas cardiovasculares y sobre todo el tema de la hipertensión, hay un dato que a mí me parece escalofriante. Hablan de que el 48% de la población es hipertensa. O sea, si hoy vamos a vacunar a la gente que tiene una enfermedad de base, se supone que la hipertensión es una enfermedad de base. O sea, tendríamos, si se aplicara en los jóvenes entre 18 y 49, que yo creo que en realidad a partir de los 50 es cuando crece el número de gente hipertensa, pero tendríamos un porcentaje altísimo de acuerdo con eso. Sí. Asimismo, Luis, la hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente en el Paraguay.
exactamente el 46.8 según el último censo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es la incidencia de hipertenso en nuestros pacientes. De ahí que casi la mitad de los pacientes o de la población paraguaya es hipertensa, lo cual indica que aproximadamente de las 10 personas que estamos acá, probablemente 5 vamos a tener o 5 somos hipertensos. Entonces, también sabemos que la hipertensión arterial es el principal factor para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ya antes de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares constituían la primera causa de mortalidad en el Paraguay y también en todo el mundo. Y ahora con la pandemia continúa siendo la causa más frecuente de muerte. Es decir, aquellos pacientes que mueren por COVID-19 menos de 50 años de edad, estamos hablando de una población muy joven, la causa más frecuente es la hipertensión arterial, como una comorbilidad constituyente de la enfermedad cardiovascular. A eso le sigue la obesidad, la diabetes y posteriormente otras enfermedades un poco más crónicas como es el asma, los problemas pulmonares crónicos, la enfermedad renal crónica y otras enfermedades crónicas como el cáncer. Pero la hipertensión arterial es una pandemia y debemos afrontarlo firmemente. No nos olvidemos que esta cuarentena nos obliga a ser más exigente con los cambios de estilo de vida. Es decir, no nos olvidemos de caminar, no nos olvidemos de realizar siempre nuestra dieta saludable, no nos olvidemos de asistir a las consultas médicas, porque muchas veces al principio nos dijeron quédense en la casa, pero ahora nos estamos dando cuenta que en la consulta y en los pacientes que llegan internados a los sanatorios, a los hospitales, llegan muy descompensados. ¿Por qué? Por el temor de ir a la consulta. El paciente te dice, doctor, yo no quiero venir, pero te viene muy descompensado en unas condiciones desfavorables. Si eventualmente el virus ingresa en esas condiciones, en ese organismo, va a tener una evolución muy desfavorable. Doctor, preguntan acá, yo tengo enfermedad de base y estoy con un cuadro de bronquitis. ¿Me puedo ir a vacunar igual o me tengo que curar antes? Pregunto. No es recomendable recibir ningún tipo de vacuna si uno está con problemas respiratorios en ese momento, ¿verdad? Porque sabemos que a veces, raramente, ¿verdad? Pero con cualquier vacuna podemos ver algunos efectos colaterales, ¿verdad? Y que esta infección puede predisponer a que esos síntomas empeoren si el paciente recibe cualquier tipo de vacuna estando con un proceso inflamatorio infeccioso. Entonces no es recomendable. Lo que recién decía el doctor Marecos me llama la atención y quería preguntarle a los tres, a quien quiera responder. Cualquier persona que tenga una comorbilidad, que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga asma, en caso de enfermarse de COVID, tiene que ir rápidamente a la consulta. ¿En cuánto tiempo tiene que ir y no quedarse en casa, digamos, como se decía al principio, y pasar toda la enfermedad en casa, teniendo estas comorbilidades? Mira, te voy a responder. Nosotros aprendimos mucho con la pandemia, ¿verdad? Las conductas fueron cambiando porque era algo que nadie sabía, ¿verdad? De quedarte en tu casa y no te vayas a la consulta a consultar precozmente. En el paciente con diabetes, al momento de hacer COVID o los síntomas, la glucosa va para arriba. Entonces la recomendación es venir a la consulta y si a veces te llaman, y yo le digo, mira, hacete tal y tal cosa. Y vení lo más rápido que puedas, ¿verdad? Porque eso de esperar en la casa, que tu saturación caiga, que esto lo otro, vemos, lastimosamente, llegan tarde, ¿verdad? Entonces es mejor que venga, que esté en contacto contigo, de la manera que sea. La primera vez puede ser presencial, después usamos toda la tecnología a mano, smartphone, computadora, mensaje, humo, lo que quiera, pero estar en contacto con ese paciente, ¿verdad? Porque si perdés ese contacto, las consecuencias pueden ser muy malas. Acá preguntan, ¿y si hay una persona que tuvo ACV y es asmática? Otra pregunta, que la madre dice que la madre tiene trombosis. ¿Se pueden vacunar estas personas con estas enfermedades? Con ACV y tuvo ACV en su momento, es asmática, eso es un caso. Y el otro caso, la madre tiene trombosis y dice, ¿se puede vacunar mamá? Y se preguntan acá en el... En cuanto a las trombosis, lo que se vio con las vacunas para COVID, ¿verdad? Que no todas son las que tienen mayor predisposición de producir una trombosis. Y es bajo el número de trombosis que se ha visto. Entonces, yo recomiendo que sí, que consulte con su médico tratante y si no tiene algún otro factor que podría empeorar la situación, sí podría recibir la vacuna para COVID, ¿verdad? El riesgo de que tenga COVID es mucho mayor a que el riesgo de que vuelva a desarrollar una trombosis.
Es más, creo que el riesgo de tener una trombosis si tiene COVID es infinitamente mayor que si se pone la vacuna. Así mismo. Así mismo, Patricia. Yo creo que el mensaje contundente que hay que enviar a la población en general es que igual puede vacunarse. Eso. El paciente con ACV, con una bronquitis, si tiene alguna duda, que consulte con su médico, pero que en principio la intención sea de vacunarse. Porque si vamos a ir porque un pequeño porcentaje tuvo trombosis, porque un pequeño porcentaje tiene este efecto colateral, entonces tendríamos que empezar a objetar todos los medicamentos que estamos consumiendo. Por decirte, los anticonceptivos orales que se toman libremente también producen trombosis y nunca se cuestionaron la gente que podría causar esta enfermedad. Esto como una enfermedad nueva, la gente le tiene miedo, entonces empieza a buscar ciertos detalles, pero en general son la gente que no quieren vacunarse, pero eso es porque no tienen la información correcta y nuestra misión es pasarle esa información y decirle que en principio deben de vacunarse y acudan y vacúnense. ¿Ustedes están en contacto con sociedades científicas de otros países, colegas suyos, ven, digamos, investigaciones que se publican? ¿Cuál es el impacto de la vacunación en donde ya fue masiva, digamos, la inmunización? Y va cambiando, Fito, de acuerdo a cómo se comporta. Y el ejemplo clásico es Chile e Israel, ¿verdad? O sea, te vacunás y seguís manteniendo tus cuidados, ¿verdad?, de bioseguridad y vas a ver cómo va bajando el porcentaje de enfermos, ¿verdad? Te vacunás y no te cuidas y eso no cambia. Y acá en Paraguay, sencillo, si uno se fija en el área de blanco, el personal de blanco que se vacunó y se sigue cuidando porque está expuesto todos los días, ¿verdad?, bajó, ¿verdad? Entonces, no hace falta llamarle a alguien que esté en Oxford para preguntarle qué está pasando. O sea, nosotros acá mismo en Paraguay, el personal blanco que podía hacer para los que estudian desde el punto de vista epidemiológico, ver cómo se está comportando el virus, te va a decir Guillermo Sequera o te va a decir el propio Héctor Castro de que cómo fue bajando y uno se da cuenta en el hospital de cómo no se enferman. Yo tengo a cargo 45 residentes de medicina interna en mi hospital y al comenzar se iban cayendo como uno tras otro, bim, sin vacuna, ¿verdad? Eran jóvenes, casi nadie tuvo cuadro grave, pero los que se vacunaron ahora y están más en contacto, porque realmente la guerra del cara a cara comenzó ahora. Ahora, prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, la vacunación es efectiva. Y yo les suelo decir a los pacientes que no se quieren vacunar, acuérdense qué pasó en el 2008. Creo que hubo sospecha que había fiebre amarilla. Sí, fue terrible. La gente derrumbó las murallas en Luque, en la cooperativa Luque derrumbó la muralla por vacunarse. Yo mismo me fui a formar cola de las 11 de la mañana en el viejo primer auxilio y me vacunaba a las 6 de la tarde con un calor de, no sé, 40 grados en enero. ¿Ustedes se acuerdan qué fue eso? Claro, gente se corría. cortaron ruta, todo. Claro, sí. y nadie preguntó si la vacuna de fiebre amarilla era de no sé dónde. Sí. Y la vacuna de fiebre amarilla sí tiene efectos colaterales. Esta es la primera vez que se creó toda esta campaña. No sé, cuando salió al mercado el sildenafil, nadie hizo una campaña contra el sildenafil y tenía muchísimo más, digamos, contra que lo que puede tener la vacuna. No, realmente es increíble, ¿verdad? Viagra, el sildenafil, Sí. No, es increíble, ¿verdad? Yo a veces le digo, a veces tiene que ser, en alguna parte entró en el caracú el paraguayo ese que si te portas mal te iba a llevar a que te vacune, que decían las abuelas ya por el 70 o el 80. Yo digo, esto tuvo que haber entrado en alguna parte de la médula para que el paraguayo responda de esta manera. Pero para la fiebre amarilla la gente corría, cerraba rutas, cerraba murallas, atropellaba todo. Creo que le costó a un gobierno perder la elección inclusive, ¿verdad? Sí. Y ahora no, que yo quiero la rusa, la portuguesa, la holandesa, no. Estamos la primera vacuna que llega a tu hombro es la que te va a salvar la vida. Sí, doctor, porque la mayoría de las vacunas están entre 92, 95, 96, 97% de efectividad. O sea, la diferencia es casi nada entre una de otra, ¿verdad? Según los estudios del doctor Alberto, ¿verdad? Sí, es así, Patricia. En realidad, eso es eficacia. O sea, eficacia es la efectividad que tiene la vacuna en el laboratorio de investigación, que eso no es lo mismo a lo que va a tener la vacuna una vez trasladada en la población general, donde se habla de efectividad. Acá más que la eficacia, que es lo que ocurrió en el laboratorio, a mí me interesa cuál va a ser efectivo en mi población. Y ahí es importante el concepto de que las vacunas, cualquiera que sean, protegen contra el 100% de la forma grave, que es lo que hay que pasar a la población. No del 94, 95, no. Todas protegen casi en el 100%. Todas las que están en el mercado actualmente protegen. Y es eso el mensaje. Porque protegiendo una forma grave,
estamos protegiendo las hospitalizaciones por COVID, estamos protegiendo o disminuyendo el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y la muerte. Estamos protegiendo que el paciente entre intubado, conectado a un respirador y consecuentemente estamos disminuyendo la mortalidad. Entonces, todas las vacunas son eficaces para prevenir la forma grave, independientemente de que tenga 94, 95, 93 de eficacia. Doctora, a la doctora le quería preguntar, estamos hablando de las consecuencias también post-COVID, porque mucha gente dice, prefiero nomás enfermarme y después ya tengo inmunidad natural. Y piensa solamente en digamos, en la enfermedad propiamente, o dice, bueno, yo no tengo enfermedades de base, seguramente voy a salir, voy a salir con un epílogo feliz en esta historia. Pero ahora estamos viendo el post-COVID y las consecuencias que tiene esto. Quería preguntarle, en el área respiratoria, recién decía el doctor, mucha gente que no era diabética después del COVID termina siendo diabética. Con problemas cardiovasculares ni hablemos. Me decía hace poco un cardiólogo, es de terror la gente que sobre todo tuvo la forma grave, tiene en este momento inclusive su calidad de vida y la expectativa de vida se reduce notablemente, me decía. Y en el campo respiratorio, las alergias, el asma, también vemos que la gente después que pasó por el COVID, sobre todo si desarrolló una forma grave, queda con secuelas. Lo que vemos en pacientes que quedaron después del COVID, ¿verdad? Muchos no eran conocidos alérgicos, a veces las infecciones virósicas son el gatillo para desencadenar que el paciente después quede con algunas patologías alérgicas, sobre todo respiratorias, que antes no tenían, ¿verdad? En cuanto a los pacientes que tienen un COVID severo a nivel pulmonar, vemos las secuelas también, que muchos quedan con fibrosis pulmonar. Y en los pacientes que ya tenían algún antecedente, como por ejemplo de asma, esto les complica muchísimo más el post-COVID, ¿verdad? La fibrosis supone una reducción de la capacidad del pulmón para sí, intercambiar de la capacidad vital, sobre todo está muy reducida la capacidad vital pulmonar. Es como si una persona hubiera fumado muchos años en su vida, queda con una secuela parecida en algunos casos. Parecida, entre comillas, en el sentido de que va a tener esa condición de que no va a poder tener más una vida de respirar normalmente, vamos a decir, ¿verdad? Pero sí se está viendo que hay mucha secuela a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, ¿verdad? Y que el paciente post-COVID debe seguir sus controles. No puede esperar que pasen los 10 o 14 días y quedarse nomás tranquilamente, ¿verdad? Acá nos escriben, dice, soy VIH, y otra persona también dice, mi madre tiene el mal de Chagas. ¿Se pueden vacunar estas dos personas que tengan, o las personas que tengan VIH o estén con el mal de Chagas? Sin problema. Sin problema. Hace poco, la semana pasada salió una publicación de Lancet justamente de la población que vive con inmunodepresión, ¿verdad? Donde demostraron que sí, que la vacunación es efectiva en este grupo poblacional. O sea, la vacuna funcionó en todos los grupos hasta hoy día, ¿sí? Eso es algo categórico, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna contraindicación, como dijo Alberto. Tiene enfermedad de Chagas, va a ser una enfermedad cardiovascular probablemente, y tiene que vacunarse. Una última ronda de preguntas, porque se nos va. Yo lo que le quería preguntar es, de alguna manera la pandemia desnudó la falencia de nuestro sistema público de salud. O sea, como nunca vimos, digamos, la poca inversión que hemos hecho a lo largo del tiempo. Pero también reveló la cantidad increíble de enfermedades de base que tiene nuestra población. Pregunto, después de esto, ¿qué cosas tenemos que cambiar radicalmente? Políticas públicas con respecto a la salud de las personas. Te voy a dar dos puntos importantes en salud pública. Dos puntos importantes. La primera, 2009, cuando se abre la gratuidad de la consulta, hizo que el sistema se diera cuenta que colapsó. Mucha gente que nunca llegó a un hospital porque tenía que pagar 5.000 o 7.000 la consulta llegó. Es un fenómeno importante. Sí. No aprendimos la lección. Pasó años y se volvió a desnudar nuestro sistema de salud. Que no tenemos prevención, tratamiento más o menos, y no tenemos rehabilitación. Entonces, este es el momento de sentarnos a discutir qué vamos a hacer con la salud pública en Paraguay. Tenemos demasiados subsistemas. Tenemos 10, 14 subsistemas. El hospital, la IPS, el Ministerio de Salud Pública, la Policía, el Militar, las prepagas, todo. Entonces, y hay un caos en la información. O sea, si yo vivo en Asunción y estoy consultando en IPS, y por B motivo dejo de tener IPS, me voy a ir a Ciudad del Este y comienzo a tener una prepaga, se pierde la información. Entonces es imposible poder elaborar programas a largo plazo.
Fíjate nomás que la última encuesta de diabetes del Paraguay es del 2011, donde teníamos 9,7% de la población. Pasaron 10 años, no tenemos datos. Entonces, ¿cómo voy a planificar la salud pública del país? ¿Cómo voy a saber cuánto tengo que comprar de medicamentos, cuántos insumos tengo que comprar? ¿Cuál es la política de educación en la población con diabetes que está asociada fundamentalmente a los malos hábitos? O sea, los obesos, el consumo de sal, no hacer actividad física. Entonces, en algún momento tenemos que plantear, el resultado no se va a ver dentro de un año, se va a ver en eventos de 20 a 30 años, pero es el momento que los políticos y nosotros que somos actores sociales tengamos conciencia de que es el momento de sentarnos y vamos a decir, este es el sistema de política de salud pública que yo quiero. Y como yo les suelo decir, si el Reino Unido, que es la capital del capitalismo mundial, tiene una política de salud pública socializada, donde hay un control importante, ¿por qué nosotros que somos del tercer mundo vamos a querer privatizar toda la parte de salud pública? ¿Tenemos que cambiar ahora o nuestra salud pública en los próximos años va a ser peor? Yo quiero nomás también decir de que es cierto que hay muchas falencias y van a seguir habiendo en cuanto a salud pública, pero también hubieron muchos avances, ¿verdad? En el sentido de nuestra especialidad, al menos, por primera vez nosotros fuimos consultados cómo llevar mano a mano esta pandemia con la gente del ministerio. Hemos contribuido para que los vacunatorios estén formados como tiene que ser en caso de que una persona vaya a vacunarse y tenga una reacción alérgica severa, ¿verdad? Y nos han dado participación en todas las reuniones para llevar esto en conjunto. Yo creo que eso ya es un paso para destacar también, no todo es negativo, ahora es cierto, seguiremos con falencias, pero hay que destacar también este acercamiento con las sociedades científicas que yo creo que antes no lo veíamos. Doctor. Sí, es así mismo. Yo creo que apoyo lo que dijo el doctor Castillo. A nivel de salud pública hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que lo estamos haciendo. Yo estoy en conocimiento que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene un centro de prevención cardiovascular que tiene varias sedes distribuidas por todo el país. Solamente que es una cuestión que cansa mucho, Luis. O sea, porque esto es educación. O sea, que tenemos que enseñarle a nuestro paciente a cuidarse, enseñarle a controlarse la presión arterial, no importa que nos sienta síntomas, porque sabemos que es un enemigo silencioso. La mitad de lo que estamos acá, insisto, probablemente vamos a tener o tenemos hipertensión arterial, y eso que tenemos que transmitirle y convencerle a nuestra población. También es importante que ellos acudan ante síntomas claves que nosotros llamamos como es una disnea, falta de aire, un dolor de pecho llamativo, que acuda a la consulta médica, algún trastorno del ritmo es fundamental. Entonces, insisto, esto es educación, hablar todo el día en la consulta, no solamente el cardiólogo, todo médico de salud familiar, de tal forma ir mejorando la educación de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a los tres. Ojalá tuviéramos más tiempo porque realmente... Está explotando el WhatsApp, Luis, con miles de consultas de la gente para el doctor Paredes, para el Mareco, perdón, para el doctor Castillo, para la doctora, para todos. Pero el tiempo penosamente... lamentablemente. Bueno, agradecemos muchísimo a los tres. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estamos siempre dispuestos. Muchas gracias. Gracias, Luis, Fito, por la oportunidad y de haber podido transmitirle a nuestra población de que es el momento de vacunarse. Por favor, vayan y vacúnense.